Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Y antes de empezar con el tema de hoy me gustaría pedirles dos cosas. La primera es que si les están gustando los videos que estoy subiendo, se suscriban al canal. Y el segundo es que me pongan en la caja de comentarios cuál es su novela de Agatha Christie favorita. Ahora, empecemos con el tema, que es justo Agatha Christie, que es la reina del misterio, que es prácticamente la escritora que inventó la novela negra moderna. Es la escritora más vendida del mundo y de la historia. Y la verdad es que para mí es un genio. Yo les quería contar mi historia con Agatha Christie. Les quiero contar un poco de las adaptaciones y mis opiniones sobre las películas que está sacando Kenneth Branagh. Entonces voy en ese tema. Si quieren ir adelantando y buscando los temas, está bien, no hay bronca. Ahora voy a empezar de mi relación con Agatha Christie. Yo conocí a Agatha Christie eh, cuando estaba terminando la primaria por dos personas. La primera es mi mamá, que le gustaba ver las películas y las series por televisión, y la segunda por un amigo que se llama Jorge, que un día estábamos en Plaza Satélite, íbamos a ver una película, honestamente no me acuerdo qué película íbamos a ver, estábamos haciendo tiempo, entramos a una librería y me dijo, mira, este escritor es muy buena, y había dos libros, uno era Cinco cerditos y el otro era La puerta del destino. Me fui por La puerta del destino porque pensé que era un título mucho más pues llamativo, ¿no? Entonces, pues el primer libro que leí de, eh, de Agatha Christie fue un libro menor, que es La puerta del destino, que introduce, bueno, que termina, porque realmente termina la serie de dos detectives que se llaman Tommy y Toppens, que son uno de mis favoritos y me encantan. Entonces, luego en una feria de la escuela compré un libro de relatos inéditos, que en español le pusieron Un Dios solitario y otros relatos. Y a partir de ahí, como que me empecé a meter muchísimo a la obra de Agatha Christie, a la vida de Agatha Christie, y me quedé fascinado por cómo ella maneja los libros. Es decir, sus libros, por lo general, a menos de que se trate de un thriller político o de sus novelas románticas, presentan un acertijo. Es decir, generalmente tiene que ver con un crimen, puede ser el robo de unos diamantes o un asesinato o un secuestro. Y Agatha Christie lo que hace es presentarte un cast de sospechosos y una serie de pistas para que tú puedas llegar a la solución por ti mismo. Ahora, esto dista mucho de lo que se estaba haciendo, ¿no?, a principios del siglo XX, porque si ustedes han leído un cuento o una novela de Sherlock Holmes, que no les estoy criticando, yo crecí con ellas y me encantan, tengo todos los libros aquí atrás, yo de niño quería ser Sherlock Holmes, pues en las historias de Sherlock Holmes no tienes tú la posibilidad de llegar a, pues a descubrir al asesino, descubrir al culpable, etcétera, etcétera. Pero con Agatha Christie sí. Entonces Agatha Christie lo llevó a otro nivel en el sentido de que sus acertijos eran muy ingeniosos, eran muy complicados. Ella siempre jugó limpio y además había, no sé si todavía siguen existiendo, una serie de reglas que los escritores de novela negra tenían que respetar. Y ella jugaba con las reglas y al mismo tiempo las rompía y hacía sus propias reglas. Entonces fue muy innovadora en ese sentido, y sus novelas creo que lo demuestran. Cualquiera que haya leído una novela de Agatha Christie se queda enamorado justamente de pues todos estos personajes, de todas estas historias, y es el tipo de novela donde te lo puedes aventar en menos de una semana y de repente cuando llegas al capítulo final dices, claro, ¿por qué no lo vi? ¿Por qué no vi que el asesino era tal personaje? Sí, estuvo enfrente de mí, sí era lógico, sí era obvio, ¿por qué no lo vi? Entonces se vuelve muy interesante porque tú le quieres ganar al escritor. A veces sí lo logras, a veces no lo logras. Y eh, vaya, es algo fascinante. Entonces, eh, he crecido y he admirado a Agatha Christie por cómo plantea estas tramas, por cómo crea personajes. Ella es
realmente increíble para crear diálogos. Si alguien de los que me sigue quiere saber a quién estudiar para los diálogos, Agatha Christie, porque Agatha Christie tiene unos diálogos que son muy cotidianos, que son muy humanos, tanto en inglés como en español, y lo interesante es que está diciendo cosas y no están diciendo cosas y hay subtextos y todo porque hay pistas escondidas en los diálogos. Entonces es genial, es increíble. Agatha Christie de verdad en ese sentido lo hace muy bien. Tiene 84 libros con su nombre y tiene 6 novelas románticas. Entonces los tengo todos aquí. Fue una labor titánica durante años conseguirlos aquí en Argentina, en España, en Estados Unidos, comprarlos. Los primeros los compraba en Amazon, luego los primeros los compraba en Sanborns, perdón, y luego los estoy comprando en Amazon de diferentes países para poder tener toda la colección. Entonces miren, estoy completamente enamorado de su obra. Su personaje principal es Hércules Poirot, así lo tradujeron al español, es Hercule Poirot. Es un detective belga que fue parte de la fuerza de la policía antes de la Primera Guerra Mundial. Con la Primera Guerra Mundial tiene que huir de Bélgica y llega a Inglaterra, y ahí es donde empieza un poco su carrera. Los primeros libros funcionan como una especie de estereotipo de Sherlock Holmes, pero no, como que va definiendo su camino, y al final sí se vuelve uno de los personajes literarios más impresionantes que yo he leído, porque juega con el lector, pero al mismo tiempo es honesto. Es un personaje que lo describen como un hombre que no es muy alto, que tiene una cabeza de huevo, que tiene un bigote muy particular, cojea, por eso usa bastón, porque se lastimó cuando estaba en la policía, y tiene un desorden obsesivo compulsivo con que todo sea geométrico y todo sea correcto, y yo creo que eso es lo que le ayuda a poder resolver estos crímenes. Agatha Christie llegó a odiar al personaje y solamente lo seguía escribiendo porque sabía que sus lectores se lo iban se lo seguían pidiendo. Entonces, como claramente se volvió un personaje muy popular, de hecho es el primer personaje de ficción que tiene un obituario en el New York Times, el momento de su última novela. No es spoiler porque aparece en la contraportada de telón. Pues la verdad es que sí, fue un personaje que se quiso adaptar. Entonces, una de las novelas más icónicas de Poirot es justamente Muerte en el Expreso de Oriente. Entonces, aquí tengo un facsimilar de cómo fue la primera edición. Yo claramente tiene como 10 años esto, pero así se hacían. Y Muerte en el Expreso de Oriente, no les digo el final, pero quienes hayan leído el final, es un hito por cómo se presenta toda esta solución. Entonces, se volvió un libro muy, muy famoso. Y se quiso adaptar durante mucho tiempo. A Agatha Christie no le gustaban las adaptaciones porque decía que nadie se parecía a Poirot. En el teatro no le gustó. De hecho, cuando ella adaptaba sus obras al teatro, lo eliminaba para no tener que lidiar con eso. Y los 2 o 3 Poirots que le tocó ver en el cine durante los años 30 y 40, dijo que eran espantosos, que no se parecían, que realmente estaban destruyendo al personaje. Pero en los años 70, poco antes de la muerte de Agatha Christie, se intenta adaptar de nuevo. Y Albertini es quien hace a Poirot. Aquí tengo esa versión. Es Asesinato en el Expreso de Oriente. Es muy, muy buena. Está Lauren Bacall, está Ingrid Bergman, que por cierto ganó un Oscar por esta película. O sea, de verdad tiene un cast impresionante. Es una película que yo creo que es muy buena porque entiende de qué se trata. Esta versión de Asesinato en el Expreso de Oriente presenta a los sospechosos, presenta las pistas y deja que el espectador, en este caso, pueda llegar al final, pueda justo resolver el asunto, tener la oportunidad, lo mismo que pasa en los libros.
Luego se hizo una versión bastante mediocre con eh, Alfred Molina, bastante mediocre con Alfred Molina, eh, que intentaban actualizar a Poirot y tenía con una computadora, internet, un montón de cosas y la verdad es que está terrible. Y hubo otro intento de llevarla al cine que fue la de Kenneth Branagh. Ahorita les explico cuál es mi problema con Kenneth Branagh, sigamos con las adaptaciones. Eso fue para cine. Después, cuando Albert Finney no quiso pues repetir el papel, cuando se adaptó Muerte en el Nilo, le hablaron a Peter Ustinov. Entonces hubo otra película después de Asesinato en el Expreso Oriente, como si fuera la secuela, de Muerte en el Nilo. Ese Poirot, mira, ya se había muerto Agatha Christie, a su hija no le gustó. Hay mucha gente que sí le gusta, a mí en lo particular me gusta cómo lo manejan en Muerte en el Nilo, pero en las películas que hizo después ya no tanto. Entonces, esa primera versión de Muerte en el Nilo, que tiene a Bette Davis, Angela Lansbury, que estuvo nominada como mejor actriz por la película. También tiene un cast impresionante, sale Mia Farrow, que también está muy buena si la quieren ver. También tiene un montón de pistas y deja que el espectador llegue al final. Luego, a finales de los años 80, deciden hacer una serie de Poirot. Deciden adaptar los cuentos de Poirot. Y entonces David Suchet, que es para la mayoría de los fans Poirot, este es el Poirot que describe Agatha Christie en el libro, este es el Poirot que David Suchet estudió de pe a pa. Aquí está la primera temporada. Tal cual, así es como lo describe Agatha Christie, así. Ese es el bigote, ese es el policía retirado, el obsesivo compulsivo, el que puede hablar inglés y español indistintamente. O sea, este es realmente el mejor Poirot en cuestión de adaptación. Entonces se echaron durante 25 años, al final adaptaron los cuentos, se les acabaron los cuentos, adaptaron las novelas y por supuesto pasaron por Muerte en el Nilo y por Asesinato en el Expreso de Oriente. La película de Muerte en el Nilo es fiel tal cual al libro. Es una película de aproximadamente un poquito menos de 2 horas, pero que sigue tal cual todo el libro. Las pistas son las que están en el libro y las soluciones tal cual. Entonces es, yo creo que la mejor adaptación que se ha hecho. Asesinato en el Expreso de Oriente sí movieron un poco de cosas por aquí y por allá. Al final cuajó, digo, no es el mejor capítulo de la serie, cuajó y pues mantiene el final del libro. Por cierto, como dato cultural, si quieren otra adaptación buena de Agatha Christie, está la adaptación reciente de 10 Negritos, And Then There Were None. Tiene 3 episodios. El libro lo encuentran aquí como 10 Negritos, lo edita Editorial Planeta, y es 10 personas que están en una isla y van muriendo una a una, y al final no queda ninguna, claramente como dice el título, And Then There Were None, y pues tú tienes que saber quién los mató, porque nada más había 10 personas en esa isla y el último no es el asesino. Entonces se vuelve una cuestión muy interesante y de verdad es creo que es la novela negra más vendida de la historia, la de 10 Negritos. Bueno, entonces Agatha Christie la verdad es que sí, se ha vuelto atemporal. Agatha Christie se sigue leyendo, sigue vendiendo un montón de libros y por supuesto Poirot se vuelve cada vez más y más popular. Ahora, entremos al tema de las adaptaciones de Kenneth Branagh. Yo creo que Kenneth Branagh es un gran actor y creo que es un gran director, pero lo que pasó con Muerte en el Expreso de Oriente, Asesinato en el Expreso de Oriente, con su versión es que, para empezar, él tenía que trabajar con un guión que era muy mediocre, en el sentido de que sí tenías un gran cast, pero, a ver, no pudiste presentar las pistas, no jugaste limpio con el lector, y al final las novelas de Poirot tienen un capítulo enorme donde tienes al detective explicando
cómo se llevó a cabo el crimen y qué significaba cada pista. En la serie de televisión y en las dos adaptaciones anteriores funcionaba. Funcionaba porque si haces flashbacks y cortes y tienes un buen actor que está recitando todo, o sea, puedes hacer la explicación como algo entretenido. En este caso no, porque las pistas no te estaban dando las pistas para que tú como espectador pudieras llegar a la solución del crimen. Eh, no sa- o sea, esta adaptación de Kenneth Branagh no sacó lo mejor de los personajes, de hecho los hizo más simples. De por sí los personajes de Agatha Christie son muy... eh, se burlan en algunos críticos porque dicen que son como de cartón, es decir, son bidimensionales. Pero Agatha Christie los hacía a propósito bidimensionales, porque decía que si se empezaba a meter en la psicología de los personajes, que sí lo hace en otros libros, o sea, lo puede hacer y lo sabe hacer muy bien, se ve muy bien en sus novelas románticas, se pierde la parte del misterio, porque entonces quieres andar metiéndote a ver los recovecos de la mente y al final lo que te interesa es, hay un misterio que resolver, estas son las pistas, estas son las soluciones, es un enigma. Entonces, si de por sí los personajes son bidimensionales y todavía le sigues quitando capas y dimensiones, pues no lucen, se ven simples, no tienen nada característico. Y el hecho de que no tengas pistas y que al final, perdón, pero parece que al final se lo sacaron de la manga y de chingadazo, cuando no es así, cuando las novelas de Agatha Christie llevan un proceso, entonces para mí fue una decepción, es una completa decepción. Eh, Ese es uno. Dos, Kenneth Branagh en su intento por eh, modernizar a Poirot, porque no sé por qué necesita modernizarse, eso es una cosa que no entiendo ya del cine, así como necesitamos modernizar todo, no necesitas modernizar nada, funciona dentro de su medio y su contexto y todo. O sea, su Poirot parece más un James Bond, se me ve más como un Sherlock Holmes, ya no es este hombrecito con cabeza de huevo que está eh, investigando todo, qué dicen y qué no dicen, no. Parece, les digo, un James Bond de los años 30 que lucha y que su bastón lo usa como arma y que dispara y así deshace y de repente yo lo veía en el cine y decía, ¿qué chingados estoy viendo? O sea, ¿qué chingados está haciendo Kenneth Branagh con Poirot? Y al final salí del cine así como de, no sé qué carajos vi, pero esto no es Asesinato en el Expreso de Oriente. Y entonces, cuando me enteré que iban a hacer Muerte en el Nilo, vi el cast y dije, ok, el cast está bien, pero cuando vi entrevistas de Kenneth Branagh de no, vamos a modernizar y cambiar por contextos y no sé qué, dije, meten en los años 30 tal cual está el libro, o sea, adaptó dos veces de una forma excelente, no tienes que moverle nada. Y hazlo como está, la gente quiere ver el libro, no quiere verte a ti enfrente de la cámara haciendo yo soy Kenneth Branagh, aquí soy el chingón. No, muy chingón. La chingona era Agatha Christie, no tú. O sea, hello, ubícate en la vida. Entonces, yo lo que creo de esta versión es que va a tener, claramente va a tener un Poirot, porque ya lo vimos en los cortos, que no tiene absolutamente nada que ver con el Poirot de los libros. Ya le metieron cosas a los personajes, significa que otra vez le va a quitar capas y no van a funcionar. Me imagino que van a tener otro guión mediocre donde no vas a poder resolver. Y en este caso necesita todavía más piezas para poder resolver el final, lo que significa que la solución va a parecer todavía más acá de chingadazo. Y como parece que a Disney no le interesa seguir con esta línea, como que le está invirtiendo al marketing para ver qué puede sacar con la película y ahí acabar con las aspiraciones de Kenneth Branagh de seguir haciendo adaptaciones de Agatha Christie. Por favor, gracias Dios. Entonces, pues bien, eso es lo que yo opino de todo esto de Agatha Christie. La verdad es que es mi escritora favorita. Yo no hubiera escrito mis primeros libros si no hubiera sido por los consejos que daban sobre autobiografía. Los que me siguen en Instagram se han dado cuenta que la leo por al menos una vez al mes. La tengo muy presente. Hago referencias a ella en todos mis trabajos. O sea, para mí es una gran escritora y una gran maestra. Entonces el hecho de que estén prostituyendo así su trabajo se me hace terrible. Pero bueno, pues
Creo que ya me extendí, es mi video más largo. Déjenme aquí abajo en la caja de comentarios qué opinan de lo que les estoy diciendo, qué opinan de las películas de Kenneth Branagh, de las adaptaciones, qué opinan de Agatha Christie, de lo que les acabo de decir. Si llegaron hasta el final de este video, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Entonces, bye bye.